Buenas tardes amigos, estamos en el programa Realidades de hoy lunes y queremos seguir o continuar con los que hemos venido realizando en septiembre por celebrarse el Día del Niño. Hemos tratado de hablar un poco sobre la educación y sobre el tema deportivo básicamente que ha sido, pero vamos también a presentar a nuestro invitado de esta tarde, José Guillermo Villegas, vecino de la Asunción de Belén, somos familia también. Somos familia, exactamente. Somos familia, claro, somos primos hermanos, primos segundos. Por el lado de los Alfaro. Por el lado de los Alfaro, exactamente. Por el lado de los Alfaro. Aunque no llevamos Alfaro, vos no llevas Alfaro ni yo llevo Alfaro, pero por el lado del Alfaro somos familia. Sí. El papá de José Guillermo. El apellido materno. El materno. El papá de José Guillermo era primo hermano de mi mamá, así es. Bueno, José Guillermo es un profesional en el tema deportivo, es profesor en la escuela Fidel Chávez Murillo de la Ribera. Por 24 años ha estado en esa institución como profesor de educación física y estudió en la Unión Soviética, es decir, en Rusia. Y eso pues también ahora nos va a poder contar un poquito sobre este tema. Pero José Guillermo, buenas tardes con este programa Realidades que estamos desarrollando hoy, y así es que empezamos con vos. Podés hacer una introducción si querés en este momento. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, agradecerte, Manuel, la invitación que me has hecho a tu programa. Lo mismo vos, Fernando, muchísimas gracias por acogernos aquí en tu casa. Un placer. Sí, efectivamente, el tema de la educación y lo que es el deporte, hace rato que ya lo llevamos encima, ¿sí? 24 años de laborar en la escuela Fidel Chávez Murillo y pues contento de formar parte de esta comunidad belenita que se ha destacado mucho a nivel de deportes y en la cual pues yo me siento bastante complacido de haber sido parte de lo que se ha podido conseguir hasta el día de hoy. Me acuerdo yo en los inicios míos, una de las motivaciones principales fue la famosa campeonización de Belén en los Juegos Deportivos, los primeros Juegos Deportivos de Palmares, 1976. En 1976. Yo me motivé y dije, yo quiero ir el otro año a Juegos Nacionales, voy a ir a entrenar a Belén, y me metí a atletismo. ¿Pero ibas corriendo, participando o...? Yo llegué con esa ilusión, dije yo, y todo el mundo hablaba del famoso Oscar Álvarez, mi querido y famosísimo Oscar Álvarez, y hablaban de la prueba de los 100 metros que había ganado. La primera medalla, claro, de Juegos Nacionales. Claro. Y decía yo, oro, ¿verdad? Correcto, y decía yo, bueno, yo voy a entrenar al rato y le gano a Oscar Álvarez. Qué inocencia la mía, qué idea de percibir lo que era. Es una visión, claro. No es una ilusión, es una visión. Y entrenábamos en la cancha ahí de frente a San Antonio, en la cancha de frente de la iglesia de San Antonio de Belén. La primera semana llegaba yo en tacos de fútbol. Y Oscar, con lo jocoso que es, mira, se me acercó un día y me dice, mira José Guillermo, porque solo sí me dice, mira José Guillermo, te voy a recomendar algo. No vengas con zapatos de fútbol porque esto es verdaderamente cansado, te vas a hacer leña rapidito. Y así fue, y estuvimos participando como atletas, luego como asistente de él, porque Oscar ahí, qué inscripciones, qué papeles, nos íbamos a todo lado a competir. Luego formé parte de la asociación, de la filial del atletismo, así era la famosa filial de atletismo. Ajá, ahora es asociación belenita de atletismo. La famosa filial de atletismo, y tuve la oportunidad de ir a Turrialba en los segundos Juegos de Turrialba, en 800 metros. Compitiendo. Nunca, como competidor. Competidor, sí, nunca fui un destello como deportista, pero sí me gustaba mucho, me acuerdo de aquellos famosos segundos Juegos de Turrialba que fueron muy bonitos, aquella emoción. Yo estuve en esos lindísimos, de Turrialba. Y después ya me involucré más con el comité, después incluso tuve el honor de estar un año como presidente del comité cantonal, una época ahí un poco conflictiva, cuando se daban aquellos... Bueno, yo creo que no ha dejado de ser conflictiva, pero sí, era más tal vez conflictiva. No, era aquella... Ya el deporte había trascendido y ya era algo importante en Belén, entonces ya la gente se interesaba más, la gente quería ver que el recurso municipal y que la gente pues realmente
fuera beneficiada con eso, y entonces había que integrar, tratar de llevar a los mejores elementos de Belén. Y se daban aquellas pugnas, bueno, hubo ahí un pleitecillo ahí un poco incomodillo, y formé parte de esa junta directiva por un año. Después vino todo prácticamente la forma radical en cómo cambia la forma de trabajo de su comité de deportes, porque éramos una junta directiva que manejábamos nuestro presupuesto directamente asignado por la municipalidad, tomábamos nuestros acuerdos, nosotros pagábamos, contratábamos, llevábamos nuestra propia contabilidad, y después vino aquel famoso pronunciamiento de la Procuraduría de cuál era realmente la posición, cuál era el rol del comité, y después nos insertaron ya dentro de la estructura de la municipalidad, y bueno, y ahora vemos que estar en el comité de deportes realmente requiere de tener mucha experiencia, y hay que realmente sentarse a pensar mucho, porque la responsabilidad del manejo de los fondos públicos se ha hecho muy grande, y es muy complicado. Todas las además han nacido leyes, José, que regulan, que a veces no las queremos tomar en cuenta, pero que están ahí, y que son leyes también que te limitan a hacer ciertas maniobras que antes se hacían muy fáciles, pero que ya hoy no se pueden hacer. Es decir, y eso es un tema de legalidad que desgraciadamente entramos más bien en mucho detalle, ¿verdad? Muchas cosas, muchas restricciones y mucha carajada, y todo es muy limitante, ¿verdad? Todo tiene que ir a la licitación, todo tiene que hacerse. Son procesos son procesos. Yo estoy de acuerdo por el tema de transparencias en esos temas, pero a veces se puede hacer poco, porque hay tanta limitante en las partes legales que impide, y eso hace que las diferentes instituciones, las asociaciones, los comités, todo mundo que recibe fondos públicos verdaderamente tiene que sentarse a ordenarse administrativamente, a planificar, porque si vos querés, qué sé yo, en atletismo, por decirte un deporte X, quiere hacer un evento grande donde requiere financiamiento, pues tiene que planificarlo, porque no es en cuestión de una semana que te van a hacer la compra de las medallas, ni que vas a hacer las contrataciones. Eso requiere de mucha planificación. Mucha planificación, definitivamente. Pero también ordena un poco las cosas, ¿verdad? Yo creo que el Comité de Deportes de Belén es uno de los más grandes del país, por sus recursos y por sus instalaciones deportivas, que son muy grandes, muy importantes, y también porque hay que reconocer que el Comité Cantonal de Deportes de Belén es como decir la guía casi del país de los comités cantonales de deportes. Es decir, lo que hace el Comité de Deportes muchas veces es, digamos, el ejemplo para un montón de comités de deportes del país. No es la primera vez que yo he sabido que comités cantonales de otros lugares de Costa Rica nos han llamado a solicitar. Me acuerdo una vez una gira que hicimos a Sarapiquí, allá por el lado de Pala, donde hay belenitas metidos ahí en la estructura deportiva, y ciertamente es bueno, es decir, de todas maneras ahí llega gente con el deseo de trabajar, así como estás vos, como estuve yo, como están tus compañeros de comité. Bueno, es un voluntariado tan sacrificado como ser de la Cruz Roja o bomberos. Te cuento, porque la responsabilidad es muy grande. El manejo del presupuesto en este momento del Comité de Deportes es prácticamente 1 millón diario, ¿verdad? Estamos hablando de 370 millones de colones anuales. Estamos hablando, y es mucha responsabilidad en ese tema. Pero bueno, siempre yo creo que hay una disposición de hacer las cosas bien, hay una disposición de lograr que esos recursos se inviertan de la mejor manera, ¿verdad? Igual que, y viene el caso de lo que hablábamos un poco ahora, José Guillermo, que el tema es, por ejemplo, el fútbol primera división. Es decir, en este momento yo soy de criterio que efectivamente tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que el equipo de primera división pueda lograr tener una buena utilización de las instalaciones deportivas al margen de la ley, ¿verdad? Porque a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede hacer por las cosas, ¿verdad? Bueno, en este proceso estamos, y entonces cuando hablamos de estas legalidades, pues también nos encierran, ¿verdad? Y yo espero que esto salga
salga bien para el bien de todos, ¿verdad? Sí, claro. En este momento. Bueno, eso es parte, Manuel, precisamente de lo que también estamos conversando. Son tantas las regulaciones, son tantas las leyes y los reglamentos y los decretos y las cosas que van saliendo, que usted hoy está trabajando de una manera, cuando de pronto ¡pum!, sale un decreto, y entonces hay que variar, ya esto no se puede, y eso es muy dificultoso. Dichosamente en Belén tenemos la gran ventaja, creo yo, de que somos muy pequeñitos, casi que todos juntos nos podemos poner de acuerdo muy rápido. Nos podemos poner de acuerdo muy rápido. Yo creo que yo creo que este asunto del fútbol, pues es cuestión de que se siente la gente de la asociación, el equipo de primera división y con la municipalidad, el comité, y lleguen a buenos términos. Si para eso están las instalaciones y para eso es el recurso. Yo siempre he creído que soy de la opinión de que el recurso que está ahí, que es nuestro dinero de todos los contribuyentes. Y usted lo está diciendo bien, es recurso público. El recurso público, que ese recurso público sea para mejorar nuestro nivel deportivo y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. O sea, donde nace la polémica en este tema, José Guillermo, es en una resolución de la misma municipalidad, del departamento legal, en donde establece que... Y la auditoría, sí, los dos. Que establecen que el recurso debe ser o debe tener una compensación debido a que es un recurso de todos los belemitas, y aparentemente el equipo de fútbol es una empresa privada. Entonces ahí nace la polémica. Pero mira, más bien aquí tenemos una pregunta para vos, Guillermo. Dice, profe, pregunta José, ¿usted ganó medalla en algún juego nacional? Este es estudiante tuyo. No, yo en Juegos Nacionales nunca gané medalla, participé, pero nunca gané medalla. Bueno, era parte del equipo, porque vos sabes que a veces en juegos, por ejemplo en atletismo, relevos, se gana medalla de oro, pero no se la gana uno, se la gana todo el equipo, ¿verdad? No, es que, ¿sabes qué es lo que sucede? Que en esos primeros Juegos Nacionales, y eso era lo bonito de los Juegos, me acuerdo cuando se llamaba no ICODER como ahora, sino que era la Dirección de Deportes, y entonces no era tanto el papeleo ni los requisitos para inscribirse en un determinado deporte. Entonces a los Juegos Nacionales de Turrialba, a los primeros Juegos Nacionales de Turrialba, fuimos en la disciplina del atletismo, y en San Carlos, en los primeros Juegos de San Carlos en 1978, yo curiosamente iba en el equipo de tenis de mesa. Qué cambio más radical, pero básicamente era, si no podía uno clasificar por condiciones propias como atleta, pues ahí la idea era, y eso era una locura. Era participar, era una locura, estar ahí. Era la ilusión. Y eso era bonito, porque usted tal vez no ibas en la delegación como asistente, pero era una forma de estar metido ahí dentro de la delegación colaborando. Y estar allá en X pueblo. No, era una belleza. Lejos de Belén. Aquí Belén. Una semana. Bueno. Belén quedaba fantasmal. Todo el mundo se iba, alquilaban casas. Sí. Y no solamente eso, el recibimiento de los atletas era todo un espectáculo. Era un día de fiesta. Claro. Bueno, esas son cosas que hemos perdido un poco con la historia y con los cambios, pero bueno, yo creo que los tiempos vuelven. Esto es cíclico, ¿verdad? Algunas veces se va enfriando, después vuelve a calentar. Porque mantener esto caliente es muy difícil también, ¿verdad? Sí. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo creo que en esos inicios de Juegos Nacionales, de Belén, pues fue el cantón que estuvo mejor preparado. Y como dice un muy estimable amigo mío, éramos los menos malos. Lo que pasa es que ya la gente se ha preparado. O sea, ya no. Nosotros éramos los que un poquito hacíamos deporte, bueno, entonces salíamos. Imagínate que fueron casi hasta el quinto o sexto Juego Nacional que empieza a aparecer Alajuela, por ejemplo, empieza a aparecer San José. Y son comités que se organizaron y son... nosotros somos un cantón... Pero se dio una revolución y hablamos de eso porque es histórico. Nosotros somos un cantón muy pequeño. Y también se han invertido muchos recursos, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver, eso es lo que, cuando José habla de 1976, que él participaba en Juegos Nacionales, tenemos que recordar que hubo como una revolución belemita, en un cambio generacional, que recuerdo una vez que hicieron una asamblea para nombrar la Asociación de Desarrollo de San Antonio, ¿verdad?
que el movimiento juvenil le da un golpe de estado a los mismos papás que eran los de la Junta. Sí, eso es histórico. ¿Por qué? Porque bueno, primero se habían empezado a educar muy bien los jóvenes, ¿verdad? Ya habían ido a la universidad, algunos habían tenido la oportunidad de intercambios hasta en el exterior, y ahí venían con una mentalidad mucho más fuerte, ¿verdad? Más con otros cambios. Entonces yo recuerdo que ya empezaba a generarse por ejemplo, hablar de una cancha de básquet en Belén era casi imposible, porque eran canchas de fútbol, y se da un cambio generacional que no existía en los Juegos Nacionales, que no se pensaba en una estructura tan grande como Juegos Nacionales. Pero Belén sí tenía un montón de gente, o muchos jóvenes que habían ido a estudiar incluso hasta el extranjero, venían con esa idea de que, ¿para qué? ¿Por qué solo fútbol? ¿Y por qué no jugamos voleibol? ¿Y por qué no jugamos básquet? Y recuerdo que la cancha, el terreno que estaba del lado arriba del edificio municipal, se convierte en una cancha de básquet, ¿verdad? Precisamente para poder solventar esa explosión, esa transformación que sufre Belén, ¿verdad? Para darle espacio a otros deportes, ¿verdad? No había, acuérdate, en la Asunción no había cancha de básquet. La hacemos en la escuela, ¿te acuerdas? Detrás de la escuela nueva que llamamos nosotros, hicimos una cancha de básquet ahí. Recuerdo que siendo Chino Carmona el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de la Asunción, porque mi papá formó parte de esa junta. Yo recuerdo que, bueno, nosotros lo que teníamos era un rejuntado lo que teníamos. Logramos una partida específica en la Asamblea Legislativa que era como de 60,000 colones en esa época, y la fecha costó como 100, ¿verdad? Y el resto lo puso la municipalidad, pero hicimos una cancha en la escuela, en terreno de la escuela, que hoy en día es donde juegan ellos. Hicieron unas aulas nuevas donde está la dirección. Eso era una cancha de básquet. Claro. Pero no había Juegos Nacionales, pero nosotros sí sentíamos la necesidad de jugar otras cosas, porque íbamos a los colegios de las provincias, ¿verdad? Estábamos unos en el Samuel Sáenz, otros en el Claretiano, otros en el Liceo de Heredia, y había también ahí, ya practicaba mucha gente, muchos belemitas estudiaban en colegios privados de San José, en Los Ángeles, en el San Clair, todo ese tipo de cosas, y eso se fueron juntando ese tema interesante. Pero, José, usted piensa el mundo deportivo antes de ir a estudiar, de los belemitas que fueron a estudiar afuera. Cuéntenos un poco su experiencia como estudiante en un país tan lejano, con costumbres tan diferentes, ir a estudiar deporte. Bueno, la decisión mía de ir a estudiar a la Unión Soviética en el año 83 fue una cuestión que se resolvió en términos de 3 meses. Porque en ese momento la coyuntura que se daba era que el deporte de Belén sonaba a nivel nacional. El atletismo específicamente estaba muy bien, y estábamos muy bien conectados, y estábamos muy bien parados a nivel de la Federación Costarricense de Atletismo. Entonces la embajada soviética en esa oportunidad parece que se quedaban becas perdidas ahí, como que nadie las tramitaba o no sé qué. Entonces ellos decidieron otorgarle a diferentes asociaciones, diferentes organizaciones. Aparecieron unas becas ahí para la Federación Costarricense, y como estábamos también en ese momento con la federación, démosle una beca a Belén, démosle la oportunidad de algo. Y se la ofrecieron, se la dieron a la federación, y se la dieron a Belén, y se la asignaron inicialmente a Óscar Álvarez González. Lo que sucede es que a Óscar Álvarez le hablan de 4 meses, que era como una pasantía de 4 meses, pero él investigó más de qué se trataba todo el asunto, y se dio cuenta que no eran 4 meses, sino que eran 4 años. Un pequeño desliz en el almanaque. No, y entonces Óscar Álvarez me dice, mira, José Guillermo, yo no puedo ir. Sí, no. Yo estoy al frente de mi casa, ya don Keiko Álvarez había muerto, y él estaba con la mamá y toda la historia. Él era el soporte de esa casa en ese momento. Los hermanos, muchos. Era muy atractivo, pero no podía. Claro, él deseaba ir, pero él dijo, no, pues mira, yo no puedo ir. ¿Por qué no la coges vos? Le digo, Óscar, mira qué chulo, cómo estás echando a mí, más raro. Yo era el contador de la cooperativa de consumo de la Asunción de Belén cuando estaba Emilio González. Y le digo, Emilio, yo creo que voy a tener que renunciar como contador de la cooperativa. Y me dice, ¿por qué?
Ok, estoy haciendo los trámites para irme a la Unión Soviética a estudiar. Ni siquiera voy a ir a hacer allá. Es que vos sos contador de colegio vocacional. Yo soy técnico medio en contabilidad mi querido Instituto Técnico Profesional de Heredia, de Boca a Boca. Bueno, la cosa es que yo, no sé, me metí en ese asunto. Empecé a sacar los papeles, que notas, que promedios, que la Casa Amarilla, que relaciones. Me entusiasmó mucho el proyecto. Mira, y en 3 meses, y me decía mi mamá, José, vos estás con intención. Y yo decía, si me aparece me voy. No, porque hay que... Oiga, bueno, la locura. Pero él estaba muy joven, tenía la oportunidad de 23 años tenía yo. Tenía 23 años, es decir, y esa es la edad de la vida donde uno no está ni en un lado ni en el otro, es decir, podía hacer... No, y fue algo interesante porque yo me gradué en el año 79 en el vocacional de Heredia. Y en el 80 saqué los estudios generales en la Universidad de Costa Rica y empecé, ahí hubieron 2 años que estuve medio... Ya uno con platina bolsa como que... Renqueado. Sí, me metí a la UACA a estudiar administración de negocios y dejaba los cursos botados, como 3, 4 cuatrimestres perdidos. Dije, yo aquí con 23 años decidí meterme a la Universidad Nacional a estudiar Educación Física con Cholo Murillo, hicimos las pruebas y nos aceptaron en la Escuela de Ciencias del Deporte. Pero eran 2 años que yo, qué raro. Pero Cholo estudió veterinaria, ¿no? No, Cholo estudió Educación Física. No, por favor, Manuel. O sea... La cosa es que... Nuestro amigo Cholo Murillo, que ya estaba en este programa. Probablemente. Sí, pero bueno, y en el 83... Que es mi médico personal cuando me fracturo en mi deporte. Sí, Cholo es pura calidad. Y el de Fernando el otro día no podía subir las escaleras y al día siguiente ya las pudo subir. Sí. Cholo lo enderezó. Bueno, yo tuve una lumbalgia que me duró como 2 años. Oiga, y no había manera, no había pastilla, no había médico, no había nada. Y le digo, Cholo, hace algo porque yo aquí me voy a morir, no sé qué yo tengo. Yo creo que tenía algún cáncer ahí en la cintura. El Cholo, oiga, me hizo un tratamiento y me sacó. Lo que decir es que, ¿por qué se tiene que parar encima de Dios? No es lo único que le Bueno, lo abraza y lo toca todo ahora, Cholo. Bueno, el asunto es que yo me voy. Se para encima de uno para poderle acomodar todos los huesos. Hasta que suena aquí. No, es que ustedes son muy grandes, yo soy pequeñito, entonces te agarra y me acomodan 2 toques. Mira, y en el 83 me fui. En septiembre del 83. Tenemos que traer a Cholo otra vez porque quedaron un montón de temas pendientes. Sí, claro, esa gente, ese tiene un bagaje de historias buenísimas. Bueno, entonces entra el Cholo y vos a la universidad, pero vos en la universidad está esta materia de deporte, ¿verdad? Educación deportiva. Sí, pero estábamos llevando lo que eran los propedéuticos aquí en la Nacional. En el campus. Y ya en septiembre apareció ya la confirmación que me iba. Y me fui. ¿Qué te imaginabas vos siendo un Belemita, un cantón tan pequeñito, tan amistoso? Bueno, en tu mente, ¿qué volaba? Ir a la Unión mí, Soviética, eso era como ir a la NASA. No, eso es el viaje de hobby, así de la comarca. Bueno, yo me fui de aquí, Pero no creas. Yo me fui de aquí sin saber una palabra de ruso. Y tan es así que los primeros días en Moscú, cuando nosotros llegamos, del Sheremetyev al hotel donde nos hospedan de un par de días ahí lo que hacen es que ponen una adaptación ahí, estudiantes de idiomas, y entonces ahí con lo poquito que vos a pura seña y con el medio inglés que llevas ahí, unas cuantas palabras te las jugás con el idioma universal. ¿Vos sabes cuál es el idioma universal? Las señas, la de punta del dedo, de esto y de esto. Bueno, pero yo decía, para mí era, vos sabes que a mí no me asustaba tanto irme para allá, sino que yo lo veía como una oportunidad porque desde la perspectiva económica de mis tatas, yo sabía que yo no podía estudiar a tiempo completo con la ventaja que yo llevaba con esa beca. Era una beca que lo único que yo puse fue el pasaje hacia allá. Y entonces allá estudiábamos y nos daban mensualmente, en esa época, 90 rublos, era matrículas automáticas en la universidad. Cuando venían los periodos vacacionales nos llevaban a los colpos o a las casas de descanso, o nos quedábamos ahí en la ciudad, todo bajo el respaldo del instituto. Y entonces digo yo, bueno, esa era una oportunidad que en términos económicos insuperable, porque hoy por hoy ir a estudiar a un país como Rusia o cualquiera de esas repúblicas, como está la situación política y económica de esos países, sí. Resulta sumamente caro, ya no es aquella comodidad que nosotros teníamos. Claro, hay muchas subvenciones, ¿verdad?, del Estado. Claro. Y nosotros me fui a estudiar 5 años y el primer año fue un año de preparatoria, el año de preparatoria del ruso. Estuvimos en Kharkov, que fue la antigua capital de Ucrania, un año,
estudiamos química, física, el ruso que era obligatorio, bueno, las materias que tenían que ir con la parte, digamos, de nuestra carrera, biología, química, nos metían la parte política, obviamente a ellos les interesaba dar a conocer eso. Entonces estudiamos, qué sé yo, el estudio de la sociedad soviética, la historia de la historia de pero solo historia de después del zar, no antes del zar. sí, todo lo que ahí se hablaba fue posrevolución, 1917. La bolchevique, Sí, la revolución bolchevique. Y 5 años, un año de idioma ahí en Jarko, y luego nos trasladaron a Kiev, donde nos quedamos ahí por 4 años. El instituto estaba exactamente al frente de lo que hoy es el Estadio Olímpico de Kiev, donde se realizó ahora la Eurocopa, fue. Ajá. Pero claro, ese estadio lo remodelaron totalmente. Lo ampliaron. Lo ampliaron, sí. Yo tengo ahí unas fotos tomadas del Estadio Republicano, pero la época de nosotros, y es otra cosa. Ahora, te dio oportunidad de conocer esta parte es este de Europa, ¿verdad? Sí, es la parte este de Europa, ¿no? Sí, lo que era la cortina de hierro. Sí, es la bueno, parte, nosotros estuvimos ahí. el bloque este europeo, sí, ¿verdad? Sí, bueno. Pero vos también entraste a Europa Centro, digamos, te dio oportunidad porque eso es muy típico, ¿verdad? En sí, Europa, ahí, de viajar por toda ahí Europa. El servicio ferroviario es excelente. Excelente. Sí. Ahí usted se monta un tren a las 6 de la tarde, tomás el tren en Kiev a las 6 de la tarde, y a las 7 de la mañana estás en Moscú. Sí. Viajas de noche. Sí, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar a algunos países. Claro, no fue así como la mejor, digamos, en las mejores condiciones. Era el tipo mochilero. El tipo estudiante, pero... Bueno, pues que viajar se cultiva mucho. Tuve la oportunidad de estar en Varsovia, en Praga, en Budapest. Yo conozco Praga y también viajé de Praga a Torino en tren durmiendo, que fue una experiencia muy bonita. Luego tuve la oportunidad de estar en Roma. Entrando por el puerto de Trieste, la parte de la antigua Yugoslavia. Luego estuvimos en París, ahí donde unos amigos chilenos. Sí, y agarrar de lo que hay. Mira, yo tengo un amigo que vive en París, dame el teléfono para ir a... Sí. Bueno, hablamos un poco, José, antes de que vayamos a unos mensajes de interés. Y veamos unos mensajes que tenemos en el Facebook. ¿Qué lo tenés? ¿Mensajes telefónicos? Sí, ya te voy a dar. Fernando, digamos a ver qué las preguntas que quieren que les aclaremos. Dice, muy interesante, profe. ¿Cuáles experiencias ha vivido interesantes en esa oportunidad tan bonita en Rusia? Dice una muchacha, Lucía. Bueno, en realidad... Eso fue una experiencia única, inolvidable. Que duró 4 años. Duró 5 años. 5 años duró. 5 años, y eso lo marca a uno. O sea, dentro de las experiencias que lo marcan a uno de por vida, inolvidables, precisamente fue la de estudiar en la Unión Soviética, 5 años. Ahí hubo de todo, o sea, desde compartir con todo tipo de estudiantes de todo el mundo, posiblemente. Ahí se compartía con vietnamitas, con africanos, sí, con los árabes, con cubanos, nicaragüenses, venezolanos. O sea, había una gama de culturas ahí, todo lo que es la parte del Océano Índico. Y, o sea, no sé cómo describirlo, pero le queda a uno... Pero qué interesante, porque tus alumnos posiblemente no saben esto. Sí. Este programa lo que facilita es de muchas cosas que la juventud o algunas personas no conocen, tratar de hablarlas, porque esto es histórico. Sí. ¿Por qué es histórico? Bueno, porque vos naciste, porque vos fuiste un ejemplo de lo que pasó en una transformación en este cantón, ¿verdad? La otra pregunta la hace un muchacho, un estudiante de la escuela de la Ribera, se llama Fabián, dice: profe, ¿te apoyaron tus papás en esa aventura? Por supuesto, eso fue fundamental. Mi mamá pues tenía sus temores por lo que se escuchaba de la Unión Soviética, y le decían, pero es que en la Unión Soviética, era muy en la Unión Soviética, ella me decía, José, es que a mí me han dicho que ahí en la Unión Soviética anda un soldado con un fusil detrás de vos viendo a ver qué haces o qué decís para meterte a la cárcel.
Y mi mamá, eso es propaganda yanqui, eso es propaganda Sí, antirrusa, digamos. Claro, eso es antisoviético. Y mi tata sí era una persona más abierta. Más abierta. Mi tata, tal vez por las condiciones en que se quedó huérfano muy temprano, tuvo que defenderse casi que solo él, y pasaron muchas necesidades. Me dijo algo que no se me olvida. Me dice, José Guillermo, váyase para la Unión Soviética, no lo piense, por nosotros no se quede aquí, porque somos de la muerte. Me dice, si yo te digo a vos que no te vayas y te corto la oportunidad de ir a estudiar a un país como esos, donde el deporte es muy elevado, donde vas a venir con una carrera, donde tu futuro se va a encarrilar bien, y yo me muero el otro día, usted va a decir, caramba, mi tata me dijo que no, se murió, ahora no le hago falta a nadie, y me quedé sin santo y sin limón, y yo me fui, a sabiendas, y o sea, como mano que subo. Yo le decía a mi mamá y a mi tata, yo me voy para allá, si me muero, no crean que no me van a dejar allá rapidito, me embalan y me mandan para acá, me la voy a jugar. Y sí, al principio muy duro, esa cuestión de que uno quiere venirse y todo, pero yo recuerdo que sí fueron muy positivos. Yo recuerdo que se decía, va José para la Unión Soviética, un comunista más de Costa Rica, cuando eso era lo que se creía, que ir a la Unión Soviética, vos venías ideológicamente ya marxista-leninista, y eso no es cierto. Entonces, el hombre tuvo 4 años de adoctrinamiento. ¿Cómo vino al final? No, yo cogiste lo bueno del sistema nada más y lo malo lo botaste, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero ¿qué te parece, Manuel, si vamos a un... Sí, ayudémosle a nuestros patrocinadores y ya regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos L&E de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Gracias por estar con el programa Realidades en Belén Digital. Gracias a ustedes, a todos los que están dentro del país y fuera del país. Muchas gracias por todos los mensajes y
apoyo que hemos tenido por medio de Facebook. Les agradecemos muchísimo que nos sigan motivando e incentivando para que este programa se realice, y ya vemos que don José Guillermo tiene muy buenos cibernautas que lo están, seguidores que lo están viendo en el programa, porque ya ha tenido varias consultas, y estamos con un invitado muy especial. Ya lo hemos dicho, que es un profesor que estudió fuera del país, en la Unión Soviética. Tiene 24 años de ser profesor en la escuela Fidel Chávez Murillo de la Ribera, y además ha sido también un líder deportivo y líder comunal. En este momento pues colabora también en la municipalidad, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y eso pues también tiene sus connotaciones. José Guillermo, ya hemos hablado mucho de tu persona, hemos hablado todo, y quiero que toquemos un tema que nos apasiona, que a muchos nos apasiona, que es la educación. Hemos tenido varios invitados del deporte en días pasados y hemos hablado de este tema, pero desde la perspectiva, vos como profesor, porque hemos tenido entrenadores, hemos tenido profesores entrenadores, pero vos solo entrenador, entonces, solo profesor, entonces es una perspectiva muy diferente. Y como profesor de educación física, hablemos un poco sobre ese tema de la educación física en las escuelas. ¿Cómo esa experiencia tuya durante 24 años, cómo la has visto, cuáles han sido los frutos, cómo la ves a futuro también? ¿Cómo vemos esas cosas aquí en la educación, de educación física en la primaria? En el caso de Belén, básicamente. Bueno, el inicio mío como profesor de educación física fue un tanto difícil, un tanto complicado, porque ninguna escuela pública del cantón, allá por los años 1900, estamos hablando de yo regresé aquí en el 88, Óscar Álvarez tenía 5 años, quiere decir que por ahí del 1980 al 83, se daban lecciones de educación física en la Manuel del Pilar y en la escuela Fidel Chávez bajo un código itinerante que llaman, que eso es como decir lecciones que sobran en diferentes instituciones, ¿verdad?, en el circuito, y entonces recogen todas esas lecciones y le dan sustento a una plaza de profesor, en este caso nosotros. Entonces yo me acuerdo que había que esperarse primero a que se dieran, a ver qué sobraba allá por el sector de Zarapiquí, Heredia, y luego nos veníamos acá. Mientras eso se daba, era el Comité Cantonal de Deportes quien le pagaba al profesor. Yo estuve bajo ese protectorado, digámoslo así. Nos pagaba el Comité de Deportes, y cuando llegaban, y el compromiso era que cuando llegaban los giros, aquellos famosos giros, sí, que era una tarjeta perforada. Las tarjetas perforadas aquellas, había que reintegrar el dinero, porque era como un préstamo. Bueno, dichosamente aparecieron los códigos en las escuelas. Cuando abrieron el código en la Manuel del Pilar, yo fui, se abrió por primera vez, y yo fui la persona que asumió ese código en propiedad. Obviamente hubo ahí manejo político, claro que sí, en eso vamos a ser claros. No se me olvida. Bueno, que eso no es malo, pero no es nada malo. Está bien, me acuerdo ahí Horacio metiéndonos la mano, y Carlos Alvarado Luna, que era el presidente del Comité de Deportes, y ahí con las esferas políticas, cartas bien, cartas van. La cosa es que José Guillermo queda nombrado. Perfecto. Trabajé 5 años en la Manuel del Pilar, y luego se abrió el código en la Fidel Chávez. Entonces lo solicito porque los especiales ganamos por lecciones, ¿verdad? No son las 28 lecciones del maestro regular, sino que son las por lecciones. Entonces puedes tener... Especial hablamos de profesor de educación física, manualidades, bueno, esas manualidades de religión. Sí, bueno, manualidades ahora lo que llaman hogar. Hogar, sí. Educación para el hogar. Ajá. Bueno, y entonces luego apareció el código en la Fidel Chávez. Yo lo solicité y me lo dieron por traslado. Obviamente la escuela Fidel Chávez tenía mayor población y me concentraba prácticamente ahí. Mientras que estaba en Asunción, por ser una escuela tan pequeña, 12 niveles más el aula integrada y los kinder,
había que completar afuera. Entonces a mí me tocaba ir. En un principio empecé con 10 lecciones en la Fidel Chávez y 10 en la Manuel del Pilar. Luego se fue incrementando al punto de que ahora más bien en la Fidel Chávez el comité cantonal contrata a las muchachas para que le dé a materno y kinder, y Edwin Salas Madrigal completa con los sextos grados en 8 lecciones los días lunes en la escuela. Y sí, es decir, todo eso ha sido un proceso. Yo me acuerdo que pero podemos decir que la educación física en las escuelas públicas prácticamente como que empieza a nacer en este cantón. Sí, claro, porque era muy importante, o sea, es que todo eso fue una época donde como que todo cayó así, convergió, ¿verdad? Estaban los juegos escolares, eso creó una necesidad. Los juegos escolares y los juegos nacionales crearon esa necesidad. Bueno, hay que reconocer que los juegos escolares nacen en este cantón. Claro. Nacen en este cantón. Fueron aquí, claro. Fueron creados en este cantón. Sí. Es decir, ni siquiera, los únicos juegos escolares que hubieron casi que en 2 oportunidades, las 2 primeras oportunidades, solo existían en este los juegos nacionales y los juegos... Ahora se dispersaron por el país, creo, pero solo en este cantón. Claro. Nacieron aquí. Pero esos dos eventos, Juegos Nacionales y Juegos impulsaron. ¿Cómo la gente se decía, bueno, cómo es posible que Belén sea campeón de Juegos Nacionales y estemos hablando de Juegos Escolares y no tengamos un código? Bueno, dichosamente ya por hoy los profesores de educación física somos del cantón, que eso da... Tenemos tres, uno en la escuela de España. ¿Quién es el de la escuela de España? Rafa. Rafa, que fue mi entrenador de natación, primer entrenador que tuve de natación. Eso pues conlleva muchas ventajas ser de acá, porque el problema de que vengan profesores y son interinos, el problema es que trabajan un año y se van y quedan proyectos cortados, o la gente viene para luego concursar una plaza en propiedad y se van y tal vez no quieran que... Ok, sí, Fernando, perdona. Ahí voy a hacerle un paréntesis. Hoy justamente todos estos días hemos estado recibiendo en Belén Digital una serie de quejas de padres de familia preocupados, muy preocupados por el manejo que se está dando en el Liceo de Belén, José Guillermo. Usted como profesor y profesional además, no sé si ha tenido la oportunidad de ver el muro de Belén Digital en donde está el debate en este momento. Básicamente estamos solicitando la creación o de una comisión municipal o de algo que permita trabajar intensamente en el Liceo de Belén. Está muy abandonado ese Liceo de Belén. Belén Digital va a ir mañana a tomar fotos para que no sea solo el criterio mío, sino el criterio de todos los belemitas el que sustente esta tesis. ¿Qué sabe usted sobre ese tema, José Guillermo? Bueno, yo en realidad con el Liceo de Belén es poca la relación que tengo, digamos, a nivel administrativo y a nivel de manejo de lo académico. Sí he escuchado ahí comentarios, pero bueno, uno no puede, digamos, yo no puedo constatar que se estén dando ese tipo de situaciones, pero sí es muy lamentable, muy lamentable si eso fuera así, que esté sucediendo eso. Yo creo que es importante que la autoridad, la municipalidad, la Junta de Educación, la dirección escolar, los padres de familia tomen cartas del asunto, porque son nuestros hijos, son nuestros estudiantes los que están. Nuestro futuro. Nuestro futuro. Y a mí, por ejemplo, a mí me duele mucho. Yo oigo las expresiones de los estudiantes de sexto grado cuando ¿Usted sabe cómo le dicen al Liceo de Belén? A eso voy. A mí me duele mucho porque yo digo que a veces el colegio, lo bueno de un colegio, a veces no radica en que tenga el mejor profesor o al mejor director, sino es una cuestión de actitud. Entonces, cuando usted oye a los estudiantes decir, ¿para dónde vas? Mira, ¿vos a qué colegio vas a ir? Yo voy a ir a Lincoln. Y una vez un chiquillo me cogió de mona. Y le digo, ¿vas a ir a Lincoln? Qué bueno. Me dice, al incomparable hueco de Belén. O sea, sí, le dicen el hueco. Sí, el Lincoln, el incomparable hueco del Liceo de Belén. Hijo de puña, dije yo. O sea, me dolió porque es decir, es un buen colegio, tiene una buena infraestructura.
tiene la posibilidad de contar con mucha ayuda, con una municipalidad con un buen recurso, no sé, y también decir eso, y decir eso. Otra cosa, acá en estas mismas cámaras estuvieron los tres candidatos a la presidencia del liceo. ¿Pero presidencia de qué? ¿De la Junta? No, del liceo. Del gobierno estudiantil. Y aquí en vivo aceptaron, y uno de ellos muy valientemente denunció y dijo que en el Liceo de Belén hay drogas y que él quería hacer la denuncia pública, y los otros sustentaron la tesis, dijeron que era cierto. Entonces, teniendo ya una denuncia de los mismos estudiantes, no he visto movilización. Bueno, yo pienso como educador que soy, yo pienso que el problema de la droga no es un problema que solo atañe al Liceo de Belén. Se da incluso a nivel de primarias. A nivel de primaria. Yo conozco ya está bajando a primaria. Yo conozco alumnos. Nosotros tuvimos un caso muy lamentable, un muchacho que desgraciadamente hoy por hoy está destruyéndose. Está en la reforma porque el vicio se lo llevó, y bueno, es un problema que oímos. Desgraciadamente se dice, bueno, que en qué colegio público no hay droga. El problema es que si nos atemorizamos, si no queremos resolver el asunto, por lo menos a nivel nuestro, a nivel de Belén, y la cosa va a ser. Pero mira, yo tengo. Qué sé yo, y los mismos padres de familia, uno los escucha. Yo escucho a los padres de familia en la escuela de la Fidel Chávez, cuando dice, yo mandar a mi hijo no, Dios guarde, ese colegio ahí es un desastre, es un problema de drogas, ahí no hay disciplina. Vos ves a los estudiantes que qué sé yo, ya a las 8 de la mañana, 9 de la mañana están fuera del colegio, suspenden lecciones, cuando te das cuenta, suspendieron lecciones, no. Las semanas de exámenes, yo no sé a qué se debe eso, van a exámenes y se regresan yo lo veo ahí en la escuela, o sea, cuando están en la semana de exámenes, los muchachos bajan a las 7, hacen sus pruebas, y ya a las 8, 10, usted los ve cuando van para sus casas, muchos llegan ahí a saludarnos, a visitarnos, pero me parece a mí que eso no debería ser así. Yo no sé qué será. Bueno, es como si en la escuela hiciera lo mismo, que cuando hay exámenes, yo no sé si es que el examen a todo el mundo para casa. Yo no sé si es que es un problema de infraestructura, que no hay suficientes aulas, pero yo no sé. Pero hay un problema, es decir, el asunto es que hay un problema detectado, ¿verdad? Por lo menos ese tipo de cosas, y te lo digo porque yo puedo hablar con suficiente criterio. Yo intenté con dos de mis hijos que fueran al Liceo de Belén, y la verdad es que tengo que confesar que me frustré en los dos intentos. Yo tengo que decirlo que en el primer intento creí que era mi hijo el que fallaba, y entonces hicimos el segundo intento y fue prácticamente igual, el mismo comportamiento. El muchacho no iba, nadie te llamaba para decirte que el muchacho no había ido al colegio, el profesor se incapacitaba, nadie sustituía al profesor, el muchacho salía a la hora que le daba la gana a la institución, y ese tema, bueno, yo dije, no, esta carajada no es mi hijo. No fue mi primer hijo, no fue mi primera experiencia, y ya se repite, ¿verdad? Casi 2 o 3 años después, exactamente el mismo comportamiento. Pero, también además tengo que aportar esto, y esto tengo que decirlo, que también fue otra frustración. Cuando yo fui director del INA, impulsé y logré que el INA hiciera un estudio en el Cantón de Belén para que se hiciera el colegio técnico y no un colegio solo académico, y planteé la idea con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación en la Junta Directiva del INA tiene un asiento, que es normalmente el ministro o el viceministro, y entonces logré que las tres partes, el INA y el Ministerio de Educación en ese momento, nos pusiéramos de acuerdo para ver cómo hacíamos para hacer una transformación en el Liceo de Belén y lograrlo hacer en un colegio técnico. Se hizo un estudio
el colegio técnico de servicios, que es diferente a un colegio técnico vocacional como el de Heredia, porque es de maquinaria y equipamiento. Aquí era de servicios. Por ejemplo, recuerdo que el estudio detectó que había una gran necesidad, por ejemplo, de jefe de bodega, de servicio al cliente, de jefes de producción, básicamente contabilidad, logística, que eran carreras que se podían hacer en el liceo conjuntamente con la académica, como es más o menos el colegio de San Joaquín de Flores, ¿verdad? Que los muchachos podían salir del colegio de San Antonio de Belén con el bachillerato, pero además, por ejemplo, con un técnico medio en, por ejemplo, servicio al cliente, ¿verdad? O servicio al cliente bilingüe, por ejemplo. Y se gastaron recursos. El INA gastó bastantes recursos importantes para hacer todo el estudio, y prácticamente ya fue un asunto de plantearlo al liceo. Los técnicos del INA vinieron a plantearlo al Liceo de Belén y nunca fue aceptado el proyecto. Decían, oí por ahí de alguna gente que decía que no querían, que había costado mucho hacerlo colegio bilingüe para despedazarlo, cuando no era la idea de despedazar un colegio bilingüe, era simplemente darle otro matiz. Y entonces, no prosperó el proyecto, ¿verdad? Fracasó el proyecto, y muy doloroso, porque estaban todas las estrellas alineadas para que eso fuera posible. Hoy tuviéramos un liceo, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Un liceo, porque además habíamos logrado de que el INA aportara la parte técnica, es decir, que ni siquiera había que hacer un sacrificio del Ministerio de Educación, contratar instructores y contratar, por ejemplo, equipamiento en algunas aulas, porque había que meterse laboratorios de cómputo o hacer laboratorios de inglés. El INA iba a aportar la parte técnica, es decir, el INA era un mixto, era algo muy novedoso porque nunca se ha dado en ningún colegio del país, pero el INA daba la parte académica. Eso sí, los muchachos entraban desde la mañana y salían como a las 5 de la tarde. Manuel, pero vamos a ver, ¿y qué alternativas hay? O sea, eso es lo que tenemos en este momento, y es posible hacer una comisión municipal y que la municipalidad participe aportando recursos, buscando ideas o buscando soluciones. Es posible involucrar a los padres de familia. O sea, la idea es... Yo diría, Ronaldo, que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico actual. Sí, pero... Es decir, un diagnóstico para poder tener una base hacia dónde se puede orientar, digamos, el liceo. Es decir, pero debe haber como una comisión. Me parece que por eso, una comisión que haga un diagnóstico de la problemática del liceo, y que aquí tiene que juntarse el ministerio, tiene que juntarse la municipalidad, y todo el mundo tiene que aportar. Tiene que aportar, incluso las mismas escuelas tienen que participar, porque es donde van a ir los muchachos del producto de las escuelas, van a ir ahí a seguir en su carrera académica. Pero bueno, sí hay mucho trabajo que hacer ahí. Yo siento que sí hay mucho trabajo que hacer. Sí, y además que el liceo se convirtió en una institución muy grande, ¿verdad? Muy grande. Es decir, es un liceo con una capacidad estudiantil muy alta. La pregunta es, ¿Belén puede lograr transformar ese liceo en algo adecuado? Bueno, habrá que meterle, como dicen, diente al asunto, porque, es decir, una institución como el Liceo de Belén, del cual yo formo parte de la primera generación cuando empezamos en el Palacio Municipal, se vaya a caer ahí, vaya a ser un desastre, donde yo como padre de familia sienta temor a mandar a mi hijo ahí, primero porque no reciba una buena educación, y segundo porque en términos de un año va a estar fumando marihuana, quién sabe qué tipo de drogas consumiendo, por favor. Ahora, yo siento que también debe ser debe plantearse la solución de manera más integral, porque, no sé, yo siento que aquí en Belén, si bien es cierto, tenemos muchos recursos, siento que como que a la juventud no tiene como realmente como muchas opciones como para ocuparse en otras cosas. Los que están en deporte está bien, pero yo no sé. Hay muchos sectores desatendidos. Sí, es decir,
digamos, yo me pregunto, ¿qué hace un estudiante? ¿Qué hace O bachillerato, por ejemplo. ¿Qué hace un muchacho que sí, no tiene trabajo, que no estudia? Pero te voy a hacer un número para que veas dónde se motiva el proyecto que yo llevaba. Intel, Carla Blanco, que éramos compañeros de junta directiva en la Cámara de Industrias, hablábamos de esto. Y yo le decía, bueno, Carla, decime una cosa, ¿cuántas personas de Belén trabajan en Intel? Me dice, de 1900 personas que hay, solo 100. Y entonces, y yo decía, pero ¿cómo es esto? Algo está malo. ¿Qué es lo que está malo? Me dice, es que la gente no califica. ¿Y pero por qué no califica? Me dice, porque lo que necesitamos no lo tienen, ¿verdad? Entonces fue cuando salió el estudio de necesidades de capacitación, es decir, que tenemos que capacitar para que estas industrias de 1900 empleados las absorban, ¿verdad? Y entonces me decía, es que si a mí me trae un muchacho con bachillerato que sabe, tiene servicio al público, o sabe, por ejemplo, es digitador de cómputo, o tiene, por ejemplo, un curso de manejo de inventarios o de bodega, ese muchacho tiene la puerta abierta aquí. Pero un solo bachiller no me sirve. Claro. Bueno, eso son soluciones, creo yo, que la iglesia me parece que tiene que involucrarse en el tema de educación. Pero yo pienso que tal vez es una de las primeras iniciativas que tiene que tomar el Liceo Belén es, no sé, me parece a mí que hay como mucha libertad, como que la parte, digamos, de reglamento no se aplica como tiene que ser. Yo me quedo asombrado de ver estudiantes del Liceo de Belén que yo como profesor o como director de una institución, lo mínimo que tengo que exigirle a un estudiante es el uniforme. ¿Cómo es posible que porque ahí los muchachos del Liceo de Belén, si van a recibir educación física, se cambian antes de la lección, 10 minutos les dan para cambiarse y 10 minutos después se cambian para continuar con el día de lecciones? Pero yo me quedo asustado ver gente que con pantalones de mezclilla, con las tenis rojas, con las tenis verdes, no sé, a mí me parece que por ahí empieza la disciplina. Claro. Y eso, desgraciadamente, a eso le cae mal a todo el mundo. Vos empezás a tallar, sos el malo, sos el sapo, sos el invivible y no sé, el anticuado, pero hay ciertas normas básicas que se deben respetar y por ahí empieza el orden, creo yo. Un poco de disciplina, tal vez, Guillermo. Por ahí empezamos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, Fernando. Yo creo que es un tema que ya arrancó, sí, y vale la pena, porque me parece que aquí no es buscar los malos, ni ser tampoco crítico, me parece que es buscar soluciones, sí. Y tratar de que haya una mejora importante. Ponerse a hablar paja y no hacer nada, mejor no hablemos, mejor casi calladito. Sí. La idea es buscar soluciones y levantar una institución que ha costado mucho y que Guillermo, corríjame si no era un ejemplo a nivel regional en los años 70, 80 y 90. Sí, claro. Fue un liceo muy importante y hay mucha gente que salió del Liceo de Belén que es importante hoy en día, como empresarios, como funcionarios, y es que es doloroso, como trabajadores. Es que es doloroso ver cómo se expresan los muchachos y los padres de familia. Que Liceo de Belén, no. Ahí solo droga, ahí no estudian, es una vagancia total y nadie ayuda, y los profesores estos, los profesores de otros. Yo también creo algo positivo, Manuel, y que quiero finalizar tal vez, invitemos al liceo, al director del liceo, don Juan, a que venga acá. O sea, necesitamos conversar un ratito con él y explorar ese ángulo también de este asunto. Sí, claro, yo creo que es importante oír las dos partes. A veces uno escucha solo una cara, un lado, y se debe oír los dos. Y me parece importante invitarlo a un programa. ¿Qué amarras puede tener la dirección? Puede ser que tenga muchos impedimentos de las nuevas leyes. Porque yo me quedo sorprendido ver, por ejemplo, en un colegio como el Claretiano, que la normativa ahí se aplica rigurosamente. Y lo decíamos antes de iniciar el programa, ahí se quedan por el tercer trimestre, y en los colegios públicos no, independientemente de lo que sea. Pero a lo que quiero es, ¿por qué siendo educación, el Ministerio de Educación, que es el ente rector, porque hay ciertas cosas que a nivel de colegio privado sí se pueden hacer, y a los niveles de lo público todo eso anticonstitucional nunca se puede?
Muy bien, bueno José, un segundo para despedirnos porque nos faltaron temas. Yo creo que te vamos a volver a invitar. Cuando tenga el gusto, con mucho gusto, y próximo, agradecerles verdaderamente. Muchas gracias. ¿Tenés un último mensaje? Hay una última pregunta. Este es como decía Picoso, dice así. Dice Joaquín, dice: al liceo le falta un buen director que se amarre los pantalones. Y lo tiramos en vivo porque es un criterio de un seguidor del programa Realidades. Terminamos. Muchas gracias a los cibernautas que han participado hoy. Muchas gracias, José Guillermo, por estar en este programa Realidades. Muchas gracias a Fernando Vargas de Belén Digital por habernos permitido este espacio, a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias a todos ellos que hacen posible que este programa se pueda llegar a todos ustedes. Muchas gracias a Catalina, mi hija, que siempre nos asiste excelentemente, y que sean muy felices y que tengan una feliz noche. Ya seguimos con el Padre Uldemar en unos minutos.